Lo anticipábamos, íbamos a hablar de neurociencias, un tema que se ha instalado mucho en nuestro país y en general en el mundo. Vamos a ver si restablecemos la comunicación porque me acabo de dar cuenta que se cortó. Vamos a hablar con Julio Navarro, que es coach ontológico profesional, para que nos cuente un poquito de qué se trata, por qué este auge que ha tenido la neurociencia en la Argentina y también, como decíamos, en el mundo, para conocer un poquito del tema, porque mientras hay gente que obviamente lo practica, que está muy metido en el tema, hay otros que conocemos poco y está bueno empezar a tener justamente más datos, más información sobre esto que ya se ha transformado en una corriente que, como decíamos, ha crecido muchísimo en nuestro país. Vamos a ver si podemos establecer nuevamente el contacto entonces con Julio para sacarnos todas esas dudas que podemos tener, para que nos informe de qué se trata. Lo tenemos a Julio entonces ahora en línea. Julio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a repasar un poco su currículum. Es coach ontológico profesional, trading en programación neurolingüística, máster en coach trading en programación neurolingüística, posgrado en negociación y resolución de conflicto y mentor coach. Bueno, para entender un poco, Julio, ¿nos puede explicar un poquito qué es el coaching? Qué buena pregunta que has hecho, Claudia. Sí, te lo puedo graficar, voy a hacerlo más breve por el tiempo. Bueno, el coaching es una disciplina, como bien dijiste, te hace escucharte, que está en auge y a nivel mundial, no solamente acá en la Argentina. Bien, es una disciplina que surgió en base a las necesidades de una interpretación inmediata que necesitamos todos los seres. Bien, de ahí nace la esencia del coaching. Sí. Acá en lo que es Latino y Sudamérica fueron creados por tres personas muy importantes. Uno de ellos, que yo lo destaco, Julio Laya, Maturana y Echeverría, que fueron los maestros del coaching, acá en Sudamérica y Latinoamérica. Bien. Para hacerte, si me permitía un agregado, para ser más breve, para comprender de dónde nace el coaching específicamente. El coaching nace de la mayéutica, ¿verdad? Es una metodología griega de la época socrática, de Sócrates, ¿bien? Que es comprender a través de la generación de preguntas, acompañar a la persona en los efectos. ¿Contesta un poquito tu pregunta, Claudia? Sí, totalmente. Y digo, ¿por qué se ha dado esta situación en estos últimos años de un crecimiento del coaching? Surge a partir de ciertas necesidades, ¿no? Sí, la necesidad puntualmente es que la gente está descubriendo, y como los tiempos han cambiado puntualmente, creo que todo, hasta la ciencia misma ha cambiado en la evolución, busca el acompañamiento inmediato y resolver conflictos simples de forma rápida. Quizás fue una prontitud para lo que estaba buscando la gente. Pero se aplicó en principio en las empresas, puntualmente para que de ahí surge a lo individual. Pero empezó en las empresas, como el coaching organizacional y el coaching empresarial. De ahí se desprende de esta rama para el coaching individual, que es el coaching ontológico, ¿tá? Que difiere del resto. Y la pregunta que uno también se hace es, por un lado al coaching, también se habla mucho de la aparición de las neurociencias, de hecho hay grandes exponentes a nivel mundial e incluso aquí en la República Argentina. ¿Cuál es el objetivo que se busca con esto? Desde la neurociencia y se busca amenguar un poco la crisis que vive la sociedad en el mundo, ¿no? Es buscar la inmediatez, buscar soluciones prácticas y proveerle de herramientas puntualmente para que pueda ejercitarla y llevarla adelante. Creo que lo que busca el ser en forma permanente es una transformación en sí mismo, del cual muchas veces busca la agilidad, que no voy a ser yo el que vaya a opinar si es óptima o no. Sí me baso en los resultados que obtengo en base a la técnica desde la programación neurolingüística. ¿Bien? Son herramientas que ya están probadas y se llevan a la práctica y son muy efectivas. ¿Quiénes son los que van y buscan esta
posibilidad de enfrentar ciertas situaciones a través del coaching y de la neurociencia? Porque por lo que usted que me está diciendo, Julio, uno entiende que es parte del proceso evolutivo de la humanidad, por eso esa necesidad de ir buscando cosas nuevas y a partir de eso aparecen estas disciplinas, ¿no? Buena pregunta, Claudia. Si me permitís, voy a hacer una pequeña acotación. Sí. Yo no sé si posiblemente el ser humano en la transformación esté necesitando y no lo haya descubierto, ¿bien? Porque el descubrirlo ya te da la posibilidad de no necesitar una herramienta de esta índole. Creo que pasa por la incertidumbre que vivimos permanentemente y estamos en la búsqueda de encontrar esa herramienta, de cual el coach lo único que hace es acompañar a través de la pregunta y de la neurociencia, que descubra así solo el cliente, en el caso nuestro, para que pueda descubrir la herramienta que necesita para poder continuar, ¿bien? Es una ayuda, un complemento. Como hace un coach deportivo, que te va guiando para que mejores tus técnicas, lo hace el coaching ontológico a través de la lingüística. Y en ese caso, ¿qué es el coaching de vida? Bueno, el coaching de vida tiene una esencia muy particular, ¿no? Porque es una esencia, una mezcla entre mentoring, el coaching ontológico y un poco de programación neurolingüística, y se acompaña a la persona en ciertas situaciones muy puntuales. No hablemos de situaciones que deban tener o tengan patología, porque eso nosotros no atendemos, ¿no? Para eso están los especialistas, claro. Y estos son los terapeutas. Nosotros lo que tenemos puntualmente es hacer las derivaciones cuando son casos que no entran en conceptos prácticos de coaching. Tenemos muy claro nosotros lo que funciona. Para eso está la ciencia de la terapia, ¿no? Entonces, sí, el coaching de vida acciona sobre acciones puntuales de experiencia, acompañar con preguntas, salir a caminar juntos, hacer ver, charlar, son estilos, ¿no? Hay otros que lo hacen en consultorías permanentes y en esto yo personalmente lo hago como si fuera un acompañamiento en todo el proceso, ¿bien? Tanto en lo deportivo como en lo personal. Y Julio, entonces, hay una diferencia entre, usted ya la estaba marcando, entre terapia y coaching, pero si tenemos que definir cuáles son esas diferencias concretamente, ¿cuáles son? La diferencia es que el terapeuta es un especialista en el área y eso es, hay que sacarte el sombrero, que para eso han estudiado tanto tiempo. Son dos ramas diferentes, ¿tá? La terapia es una ciencia, naturalmente, aceptada, y demuestra una disciplina. Ahí vamos a marcar enormemente la diferencia. Creo que hay que darle lugar a cada profesión de la que se merece. Para este ámbito argentino todavía no está reconocido en ciencia cierta. Está en Córdoba, por ejemplo, está evaluando una ley para naturalizar el proceso de coaching y ya se está estudiando en la Universidad Nacional de Córdoba, pero en las otras universidades no tengo conocimiento. Está federado, el coach profesional debe estar federado, registrado como corresponde, eso garantiza de haber tenido una preparación técnica absoluta, ¿bien? Y hay dos ramas de coaching, el coaching profesional y el coach diplomado. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Sí. Por eso lo hago saber también, porque también hace falta marcarlo, ¿no? Eso es. Y esa es la gran diferencia entre el terapeuta que marca desde el comienzo de la situación y el coach que es desde el presente en adelante. ¿Bien? Nosotros no hacemos terapia, es muy diferente. Nosotros hacemos desde ahora al futuro. ¿Bien? Desde el presente en adelante. ¿Como una especie de proyección sería? ¿Cómo? ¿Como una especie de proyección sería? Para hacer, sí, como una especie de proyección. Porque hablar de proyección está hablando de lo que vos vas a visualizar mentalmente de lo que vos querés de tu vida. Claro. ¿Bien? Y desde ese ángulo, ya lo mencionaste, es como trabajamos para llevarte a un plano de la realidad de la pregunta que vos mismo te vas a darte cuenta si es viable, si no es viable, qué herramienta te falta, qué deberías completar. Hay muchas preguntas que se hacen para que el cliente se dé cuenta a sí solo. Nosotros no somos consultores, simplemente acompañamos, como un carruaje, ¿bien? Y Julio, por ejemplo, ¿en qué ayuda o refuerza en la vida de una persona el coaching de vida? Digo, se me ocurre pensar,
tengo un problema, ¿me ayuda a orientarme si realmente no encuentro la salida? Digo, pensando en algo específico como un problema, ¿o también lo puedo utilizar para alguna dolencia física? Mira, coaching de vida te puede ayudar a encontrarte vos mismo, que veas tu situación, la solución ante la planteo. Porque la situación real, el problema, y en esto voy a ser claro, el problema en realidad es cómo lo observamos. Claro. ¿De qué lado lo observamos? De la percepción. Entonces, que tenemos. Yo a veces me pregunto, lo que hemos vivido, que ha sido un problema, por segunda etapa, ¿sigue siendo un problema? Digo que ya no, porque ya tenemos la solución de la primera, entonces no volvemos a cometer. Entonces, de este ángulo digo que el problema es subjetivo. ¿Bien? Entonces, acompañarte a que vos descubras dónde está la solución, sí. Si hay una dolencia física, personalmente yo hago la derivación a los profesionales económicos. No intervengo, no es mi área y es una cuestión ética profesional. Julio, sin duda es importante lo que usted decía de que son como el carruaje, el que acompaña, y me parece que es importante entender ese rol, porque de alguna manera también aquellos que tal vez vayamos a buscar la ayuda de ustedes, vamos a entender también, digo, con la expectativa que vamos a tener, qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Qué buena palabra que dijiste, Claudia. Hablaste de expectativas. Yo creo que en principio debemos entender y saber qué es el coaching, más allá que lo estamos definiendo. Sí. Que la persona que vaya a una sesión de coaching debe conocer el currículum del profesional que lo vaya a asistir, ¿verdad? Y que tenga confianza en el profesional. Sí. Que la rama de nuestra profesión, hay muy buenos profesionales. Pero debe sentirse incómodo el cliente con el coaching para poder llevar adelante una buena sesión. ¿Bien? Es muy importante la confianza del cliente hacia el coach para que pueda llevar en perspectiva la acción. ¿Bien? Primer plano. En segundo plano, en conceptos generales, el cliente debe estar convencido que necesita una acción de coaching y que no sea una acción de terapia. ¿Bien? Claro. Por eso el coach que tiene que hacer la delegación correspondiente cuando no haya un síntoma de patología. ¿Bien? ¿Y cómo se forma un coach? Digo, se me ocurre pensar que el camino hay que hacerlo para llegar a ese lugar que nos permita cumplir con el objetivo de, en definitiva, guiar a quienes vienen a pedir de alguna manera la ayuda, ¿no?, de un coach. ¿Cómo se forma? ¿En cuánto tiempo se forma? ¿Qué es lo que básicamente, en qué se basa esa preparación para un futuro coach? Bueno, normalmente hablo de mi caso personal. Mi carrera fue 2 años y medio con la certificación correspondiente. Hay otras carreras alternativas, por eso se habla de la diplomatura. Sí. ¿Bien? Y cómo se forma es un seguimiento del campo de los facilitadores, que se les llaman, cuando entra a una institución para estudiar. Las instituciones que tienen que empezar para estudiar coaching tienen que estar avaladas por las instituciones correspondientes, que sería la COP, la ICF, que son instituciones que certifican a nivel nacional e internacional. Ellos son los que auditan el proceso de crecimiento profesional. Sí. Y se toman examen permanentemente, en el caso mío, durante 2 años y medio, y lo hacen rendir en cierta manera como una tesis final para saber si uno está en condiciones de generar la acción de coaching a una persona. Convengamos que la acción de coaching, más allá que sea de la mauséutica, también puede ser influenciable si no tenemos buena preparación sobre eso. No vamos a ser efectivos. Y en ese caso, Julio, ¿cómo uno, si tiene la inquietud de prepararse, cómo puede hacer para acercarse, por ejemplo, a usted, que es un mentor, y también de pronto si tiene algún tipo de inquietud con respecto al coaching y a las neurociencias, si en definitiva puede encontrar primero la información y en caso de querer formarse también poder hacerlo? ¿Cómo se toma contacto con usted o con otros mentores que estén disponibles a ayudar a aquellos que quieran también formarse en eso? Bien. Claudia, en principio, yo en esto quiero ser muy clarito, sí. Para no evitar malos entendidos. Yo soy un profesional, no tengo institución, al tener una institución dentro de mi rama, debo estar avalado y certificado por la ICF o ACOP
de cual yo no tengo la institución en este momento porque no me dedico a eso, sí soy asesor de coaching organizacional también, después no lo agregué porque es muy amplio, y sí hago asesoría de empresas, sí en forma personal, y yo puedo preparar en conceptos puntuales, pero no en conceptos del profesionalismo. Eso se lo dejo a la gente que ya está avalada por instituciones serias. Yo no asumo esa responsabilidad porque no tengo el aval, no me dedico, pero sí en la asesoría de coaching organizacional, sí como mentor, estoy certificado a nivel internacional, sí como coach, pero no como institución. Bien. Así que yo no doy clases puntuales, sí acompaño en la sesión de coaching y asesoro en cuanto a entrenamiento, pero no tengo institución. Julio, vino para quedarse esto, ¿no? Digo, en esto que usted hablaba de cómo ha ido creciendo, cómo han ido creciendo estas actividades en el país y en el mundo. Uno supone que a veces da la sensación que hay cosas que son como efímeras, que duran un tiempo y se van, pero en los tiempos que corren y con la presencia que ya ha tenido durante bastante tiempo, uno supone que esto definitivamente vino a quedarse pensando en también cómo ha ido aceptándolo la sociedad misma. Porque, a ver, si yo lo voy a analizar desde un punto de vista empresarial, que quizá vaya un poquito de la mano de la pregunta que me estás haciendo, ¿no? Sí. Es que estructuralmente las empresas han sido, en algunos momentos, han sido muy rígidas hasta los años 90. Sí. De los años 90 en adelante que empezaron a cambiar las perspectivas internas de las empresas para aplicar el tecnicismo de las normas de calidad, los procesos de calidad, los seguimientos, los recursos humanos, que todo tiene un sentido de crecimiento exponencial. Claro. Lo que sucede es que esta profesión, o mejor dicho, esta disciplina, nace desde esta lógica, de la interpretación que los recursos humanos necesitan un potencial más blando y conductual desde la filosofía para poder obtener recursos diferentes y un clima diferente y un nivel prestacional diferente en cuanto a la parte interna como empresa. Eso fue lo que empezó como concepto del coaching, como dije al principio, desde la empresa. Y esto que surge, que la misma sociedad empezó a determinar ciertas situaciones que son más cortas, que con 2 o 3 preguntas puedo descubrir una situación que yo tenía en una nebulosa, por decirlo, ¿no? Y no me hizo falta ninguna otra sesión. Y la de que el exponencial es justamente como dijimos al comienzo, las preguntas, es conversar, que a veces no existe la comunicación, el saber escuchar, el saber comprender y repreguntar son los valores importantes para poder vivir mejor y evitar futuros conflictos. Bueno, Julio, un tema sumamente interesante, ya se nos viene planteando desde hace tiempo y me parecía muy interesante la posibilidad de hablar con usted para entender lo que significa el coaching de vida y también las neurociencias, temas que, como bien lo mencionábamos, ya tiene referentes importantísimos en la Argentina, a nivel mundial, y como también lo asegurábamos, es algo que ha venido a instalarse y a quedarse. Así es que muchísimas gracias por la nota. Por favor, Claudia, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, quizás por esta situación tecnológica que nos está viviendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y será hasta cualquier momento. Un placer. Gracias, igualmente, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí escuchábamos a Julio Navarro, coach ontológico profesional, hablando de coaching de vida, neurociencias, temas que, como decíamos, hoy por hoy rigen a la vida de muchas personas y por ahí queríamos saber un poquito más de qué se trataba y Julio, por supuesto, nos trajo un poco de claridad en este panorama.